Imagina un lugar donde las leyendas y la historia se entrelazan, un territorio donde el pasado nunca termina de contar toda su verdad, un mundo lleno de misterios no resueltos, de tesoros ocultos y de figuras enigmáticas que han dejado su huella, pero cuya verdad sigue siendo elusiva. Desde las ruinas de antiguas civilizaciones hasta las sombras de la guerra, hay historias que nos susurran al oído, pero que siguen sin respuesta. ¿Qué ocurrió realmente con el tesoro perdido de Alarico, el rey visigodo que saqueó Roma en 410 después de Cristo? ¿Es posible que un antiguo imperio africano haya cruzado el océano antes que Colón? ¿Y qué hay de la legendaria desaparición de los niños de Amelín? Cientos de teorías han surgido, pero la verdad parece escapar entre las grietas del tiempo. Hoy te invitamos a adentrarte en un viaje de misterio, exploración y secretos olvidados. A través de estas historias, buscaremos la verdad detrás de los mitos y descubriremos que, a veces, el misterio es más intrigante que cualquier hecho confirmado. Así que acompáñanos, porque lo que estás a punto de escuchar no es solo historia. Es una aventura que te desafiará a ver el pasado bajo una nueva luz. Alarico y el tesoro de los visigodos. En el año 410 después de Cristo, un evento devastador para el Imperio Romano Occidente se desarrolló de manera inesperada: el saqueo de Roma por parte de Alarico I, el rey visigodo. Este acontecimiento, que marcaría un punto de inflexión en la historia de la Roma antigua, no solo representó el fin simbólico del poder romano en Occidente, sino que también dejó un legado de misterio y especulación. Los visigodos, un pueblo germánico que hasta entonces había sido un aliado a veces incómodo del imperio, habían llegado a las puertas de la ciudad eterna con el firme propósito de tomar lo que consideraban les correspondía. Alarico, un líder carismático y astuto, no solo despojó a Roma de su riqueza material, sino que también se asoció con uno de los grandes misterios de la historia. El destino de un tesoro que se rumorea fue saqueado durante el ataque y que supuestamente fue enterrado junto a él. La historia de Alarico y su saqueo de Roma no puede entenderse sin considerar el contexto de la época. A fines del siglo IV y principios del siglo V, el Imperio Romano de Occidente se encontraba profundamente debilitado por las tensiones internas y las amenazas externas. Roma ya no era la imponente capital del mundo antiguo que había sido durante su apogeo. Los bárbaros, que antes eran aliados temporales o federados, ahora se habían convertido en enemigos peligrosos, y el Imperio Romano había perdido gran parte de su cohesión interna. En este entorno de caos, Alarico surgió como un líder formidable, primero sirviendo como comandante en las fuerzas romanas y luego encabezando una rebelión que cambiaría el curso de la historia. El descontento de Alarico con el trato que recibía de Roma fue lo que finalmente lo impulsó a actuar. Durante años, Alarico luchó por obtener tierras y beneficios para su pueblo, pero a pesar de sus esfuerzos, siempre se encontró con promesas incumplidas por parte de los romanos. En el año 408, después de haber liderado varias incursiones contra el Imperio Romano, Alarico asumió el control de los visigodos, y en 409 los visigodos cruzaron la frontera italiana, comenzando un asedio a Roma. Este asedio fue solo el primero de varios ataques. Cada vez que Roma cedía a las demandas de Alarico y pagaba un rescate por la protección de su ciudad, él se retiraba momentáneamente, solo para regresar más tarde con mayor fuerza. La historia culminó en el año 410, cuando Alarico lanzó su ataque definitivo a Roma. Durante este asedio final, la ciudad, atrapada entre la incompetencia de sus líderes y el creciente poder de los visigodos, no pudo hacer frente a la fuerza que se cernía sobre ella. En la madrugada del 24 de agosto de ese año, las murallas de Roma fueron finalmente vencidas, y Alarico y sus tropas invadieron la ciudad. En el saqueo que siguió, los visigodos se apoderaron de todo lo que pudieron,
incluidos objetos preciosos, oro, plata, piedras preciosas y artefactos religiosos de gran valor. Uno de los tesoros más significativos saqueados fue el que provenía del Templo de Jerusalén, que había sido llevado a Roma después de la destrucción de Jerusalén por parte de Tito en el año 70 después de Cristo. Esta rica colección de tesoros fue un botín simbólico y de gran valor para los visigodos, que no solo deseaban riquezas, sino también la representación de su victoria sobre el Imperio Romano. Pero, tras este evento histórico, el destino de Alarico dio un giro inesperado. Solo unos pocos meses después del saqueo de Roma, en el invierno de 410, Alarico falleció repentinamente en la ciudad de Cosenza, en el sur de Italia. La causa de su muerte es incierta y las fuentes históricas varían en sus explicaciones. Mientras algunos sugieren que murió de una enfermedad, otros insisten en que pudo haber sido víctima de envenenamiento. Lo que es indiscutible es que su muerte fue repentina y dejó a los visigodos sin su líder en un momento crucial. Alarico fue enterrado en algún lugar cercano al río Buso, pero, según las leyendas, el entierro no fue ordinario. Los relatos afirman que para ocultar el lugar de su tumba, los seguidores de Alarico desviaron temporalmente el curso del río y enterraron el cuerpo de su rey, junto con el tesoro saqueado. Para asegurarse de que la ubicación de la tumba permaneciera oculta para siempre, se dice que los trabajadores encargados de realizar el entierro fueron asesinados, impidiendo que revelaran el lugar. Esta historia ha sido transmitida de generación en generación, creando una de las leyendas más intrigantes de la historia antigua. A lo largo de los siglos, se han hecho numerosos intentos de desenterrar el tesoro perdido de Alarico. Diversas expediciones arqueológicas han buscado la tumba de Alarico cerca del río Buso, pero hasta la fecha no se ha encontrado ningún vestigio definitivo que confirme la existencia de la tumba ni del tesoro. La falta de pruebas tangibles ha alimentado las especulaciones y teorías sobre la ubicación del tesoro. Algunos creen que el tesoro podría haberse dispersado a medida que los visigodos se trasladaron a nuevas tierras, ya que, tras la muerte de Alarico, los visigodos enfrentaron una serie de desafíos políticos, militares y migratorios que pudieron haber provocado la pérdida del botín saqueado. Una de las teorías más populares es que el tesoro de Alarico sigue oculto en algún lugar de la región montañosa cerca del río Buso, un lugar que, debido a su difícil acceso, habría proporcionado el escondite perfecto. Otras teorías sugieren que el tesoro podría haberse distribuido entre los diferentes pueblos que los visigodos conquistaron en su marcha hacia el oeste, mientras que algunos especulan que la riqueza fue utilizada para financiar la expansión y las luchas de los visigodos después de la muerte de su líder. En tiempos más recientes, algunos arqueólogos han propuesto usar tecnologías modernas como el radar de penetración terrestre para intentar localizar el tesoro perdido. Sin embargo, estos esfuerzos aún no han dado frutos concretos, y la ubicación exacta de la tumba de Alarico y su tesoro sigue siendo un enigma que atrae la imaginación de expertos y aficionados por igual. El misterio del tesoro de Alarico continúa siendo uno de los más grandes enigmas de la historia antigua. Aunque no hay pruebas definitivas sobre su existencia o ubicación, la leyenda sigue viva, alimentada por las historias y teorías que siguen surgiendo sobre el tesoro, que una vez estuvo en manos de los saqueadores de Roma. Si el tesoro realmente existe y permanece oculto, tal vez el tiempo, la tecnología y los esfuerzos arqueológicos futuros puedan finalmente desvelar este fascinante capítulo de la historia, permitiendo que el misterioso botín de Alarico salga de las sombras del pasado para revelar sus secretos. La historia de Alarico y su tesoro es un recordatorio de la riqueza de historias que guarda el pasado, historias de poder, saqueo y misterio que siguen desafiando nuestra capacidad de entender completamente lo que ocurrió.
Tal vez, algún día, alguien descubra la tumba de Alarico y su tesoro, pero hasta entonces, este enigma seguirá siendo una de las grandes leyendas no resueltas de la historia antigua. El flautista de Hamelin. La leyenda del flautista de Hamelin es una de las más enigmáticas y duraderas de la historia medieval europea. En el año 1284, un extraño visitante llegó a la ciudad de Hamelin, en lo que hoy es el norte de Alemania, y ofreció sus servicios para liberar a la ciudad de una plaga de ratas que estaba asolando el pueblo. Sin embargo, lo que comenzó como una promesa de solución para un problema cotidiano se convirtió rápidamente en una de las historias más inquietantes y misteriosas de la tradición europea. Según la leyenda, el flautista, que se describe como un hombre con una capa colorida y una flauta mágica, fue recibido por los habitantes de Hamelin, quienes estaban desesperados por deshacerse de las ratas que habían invadido la ciudad. Las ratas no solo estaban causando estragos en la comida y los cultivos, sino que también transmitían enfermedades, lo que amenazaba la supervivencia de los habitantes. El flautista, conocido por su habilidad para tocar la flauta, ofreció a los ciudadanos su ayuda. A cambio, pidió una compensación, un pago por sus servicios, una cantidad que no fue especificada en las primeras versiones de la leyenda, pero que parece haber sido lo suficientemente considerable para que los habitantes accedieran a contratarlo. Con su flauta en mano, el flautista comenzó a tocar una melodía encantadora que, según la leyenda, atrajo a las ratas de todas partes. Al compás de su música, las ratas se agruparon y siguieron al flautista mientras éste caminaba hacia el río Weser. En un acto de magia, las ratas se ahogaron en las aguas del río, resolviendo el problema de la ciudad de forma milagrosa. Los habitantes de Hamelin, agradecidos por la desaparición de las ratas, comenzaron a olvidar rápidamente el acuerdo hecho con el flautista y, tras cumplir su parte del trato, se negaron a pagarle lo que le habían prometido. Este acto de deslealtad provocó una venganza que cambiaría el destino de Hamelin para siempre. Enfurecido por el incumplimiento del acuerdo, el flautista regresó a la ciudad y, según las versiones más comunes de la leyenda, tocó nuevamente su flauta. Esta vez, no fueron ratas las que lo siguieron, sino los niños del pueblo. A medida que el flautista tocaba, los niños de Hamelin, atraídos por la melodía, lo siguieron, marchando con él fuera de la ciudad. La mayoría de los niños, según la leyenda, nunca regresaron. Se dice que el flautista los condujo a una cueva en las montañas o, en algunas versiones, a un reino lejano, y que nunca más se volvió a ver a los niños de Hamelin. Esta tragedia, conocida en la tradición popular como la desaparición de los niños de Hamelin, se convirtió en uno de los relatos más enigmáticos de la historia europea, con numerosas teorías que intentan explicar su origen y su significado. La pregunta que persiste hasta el día de hoy es: ¿qué ocurrió realmente en Hamelin en 1284? La historia, aunque llena de elementos fantásticos, también está respaldada por algunos datos históricos que sugieren que pudo haber ocurrido un evento real en la ciudad, aunque con una interpretación mucho más sombría. El primer registro escrito de la leyenda se encuentra en una vidriera de la iglesia de Hamelin, datada alrededor del 1300. En esta vidriera se representó al flautista conduciendo a los niños fuera de la ciudad. Aunque la vidriera fue destruida en 1660, otras fuentes posteriores, como los cronicones de la ciudad, mencionan que, hace 100 años, nuestros niños se fueron, lo que sugiere que el evento ocurrió realmente en 1284. Sin embargo, estas primeras menciones no ofrecen detalles claros sobre el motivo de la desaparición de los niños, ni sobre la identidad del flautista. La falta de documentación precisa y la naturaleza fantástica de la historia han dado pie a numerosas teorías que intentan dar una explicación más racional o histórica al misterio de Hamelin.
A lo largo de los siglos, los historiadores han propuesto varias explicaciones posibles, algunas más plausibles que otras, para intentar desentrañar la verdad detrás de este evento tan extraño. Una de las teorías más populares, que conecta la leyenda con la realidad, sugiere que la plaga de ratas en Hamelin no fue en realidad una infestación literal de roedores, sino una metáfora de una epidemia de peste. Durante la Edad Media, las epidemias de peste eran comunes en Europa, y se creía que las ratas y las pulgas eran responsables de su propagación. La ciudad de Hamelin podría haber sido golpeada por una de estas epidemias, lo que explicaría el sufrimiento de sus habitantes. En este caso, el flautista podría haber representado a una figura simbólica que libró a la ciudad de la enfermedad, y los niños que desaparecieron podrían haber sido aquellos que sucumbieron a la peste, o bien los huérfanos que fueron enviados a otros lugares en busca de seguridad. Esta interpretación parece tener sentido si consideramos la tendencia medieval a mezclar los elementos sobrenaturales con los eventos cotidianos, creando leyendas que perduran en la memoria colectiva. Otra interpretación, más ligada a la idea de una migración forzada, sugiere que los niños de Hamelin realmente dejaron la ciudad como parte de un movimiento de jóvenes que formaban parte de un movimiento más amplio en la Europa medieval, conocido como las Cruces de Niños. Estas cruzadas de niños eran campañas religiosas y militares que involucraban a grupos de jóvenes que, a menudo de forma voluntaria o por coacción, abandonaban sus hogares para embarcarse en viajes hacia lugares lejanos. En algunos casos, estos viajes terminaban trágicamente, con los niños siendo vendidos como esclavos o incluso muriendo durante las arduas travesías. Esta teoría se basa en la idea de que los niños de Hamelin fueron reclutados para una cruzada o migración que terminó en desastre, con la ciudad de Hamelin perdiendo a su juventud debido a la pobreza, el hambre o el reclutamiento militar. Un tercer enfoque es el de los expertos en historia social, quienes sugieren que la desaparición de los niños puede haber sido el resultado de una revuelta o de una migración forzada hacia nuevas tierras. Se ha propuesto que el flautista podría haber sido un líder o un reclutador que convenció a los jóvenes de Hamelin para que abandonaran la ciudad y comenzaran una nueva vida en otro lugar, tal vez como colonos o soldados. Esta interpretación se apoya en las tensiones sociales y económicas de la época, cuando las ciudades medievales a menudo enfrentaban dificultades para manejar a su población más joven. Esta teoría también considera que la desaparición de los niños podría haber sido una forma simbólica de explicar la muerte o el desplazamiento de los jóvenes durante esta época de grandes cambios y convulsiones sociales. Además de estas teorías, también hay quienes sugieren que la desaparición de los niños podría haber sido el resultado de un acto más dramático y violento, como un asesinato colectivo o un secuestro masivo, llevado a cabo por una figura autoritaria o un líder sin escrúpulos. En este caso, el flautista representaría a un personaje siniestro que engañó a los habitantes de Hamelin para obtener su venganza. Sea cual sea la interpretación, el misterio del flautista de Hamelin sigue siendo uno de los enigmas más fascinantes de la historia medieval. La figura del flautista, con su flauta mágica que atraía a los niños y las ratas por igual, ha perdurado en el imaginario colectivo durante siglos, inspirando obras de teatro, ballets, películas y más. Sin embargo, lo que realmente ocurrió en Hamelin en 1284 sigue siendo un misterio sin resolver. Lo único que está claro es que, hace más de 700 años, una ciudad y sus habitantes fueron testigos de un suceso tan extraño y desconcertante que, hasta el día de hoy, sigue siendo un tema de especulación, mito y fascinación: el tesoro de Yamashita. Durante los últimos días de la Segunda Guerra Mundial, mientras el imperio japonés se desmoronaba
y las fuerzas aliadas avanzaban implacablemente, una historia oscura y misteriosa comenzó a tomar forma en el sudeste asiático. La leyenda del tesoro de Yamashita, un fabuloso botín saqueado por el ejército imperial japonés, ha capturado la imaginación de miles de personas durante décadas. En el centro de esta historia se encuentra el general Tomoyuki Yamashita, un líder militar japonés conocido tanto por su destreza estratégica como por su presunto vínculo con uno de los tesoros más codiciados y secretos de la historia. El tesoro de Yamashita se refiere a una vasta colección de oro, joyas, artefactos preciosos y otras riquezas que, según los rumores, fueron saqueadas por las fuerzas japonesas durante su expansión por el sudeste asiático. Se dice que Yamashita, quien comandó las tropas japonesas en el Pacífico Sur, supervisó el saqueo de bancos, templos, iglesias y colecciones privadas en Filipinas, Malaya y otros territorios ocupados por Japón. Este tesoro, que según la leyenda habría sido transportado a las islas Filipinas, se ocultó en túneles secretos y búnkers subterráneos. A lo largo de los años, se ha especulado sobre la cantidad de riqueza involucrada, con algunas estimaciones que sugieren que podría haber incluido hasta 10.000 toneladas de oro, lo que equivaldría a miles de millones de dólares en la actualidad. La historia del tesoro de Yamashita comienza con la expansión japonesa en Asia durante la Segunda Guerra Mundial. A medida que las fuerzas japonesas se apoderaron de partes del sudeste asiático, comenzaron a saquear las riquezas de los territorios conquistados. Las tropas japonesas saquearon los bancos y templos de China, Malaya, Indochina, Indonesia y las Filipinas, llevándose oro, piedras preciosas, arte y objetos valiosos, que luego fueron almacenados en depósitos secretos. Los relatos sugieren que el general Yamashita fue responsable de coordinar y supervisar este saqueo masivo, que pretendía ser una forma de financiar el esfuerzo bélico japonés y asegurar el futuro del imperio. El ejército japonés, al retirarse de los territorios ocupados, supuestamente transportó todo este tesoro a Filipinas, que para entonces estaba bajo control japonés. El general Yamashita, conocido como el Tigre de Malaya por su brillante estrategia durante la conquista de Malaya, habría ordenado que el botín fuera escondido en túneles y grutas subterráneas en la isla de Luzón, en Filipinas, justo antes de la caída de Manila en 1945. En ese entonces, las fuerzas aliadas se acercaban a Filipinas y la derrota de Japón parecía inminente. Según la leyenda, Yamashita ocultó el tesoro en varios lugares de Filipinas, distribuyéndolo en túneles profundos en las montañas, en los alrededores de las selvas y en sitios remotos que los japoneses pensaban que no serían descubiertos jamás. Los japoneses, al intentar ocultar la riqueza, habrían matado a todos los que participaron en la construcción de estos escondites para asegurarse de que nunca revelaran su ubicación. Los testigos de estos eventos, si es que existieron, nunca han podido aportar pruebas claras y definitivas, lo que ha alimentado la especulación y las teorías sobre el destino del tesoro. A medida que la guerra en el Pacífico llegaba a su fin, las fuerzas aliadas invadieron Filipinas y finalmente capturaron Manila en 1945. El general Yamashita fue arrestado y juzgado por crímenes de guerra, específicamente por los abusos cometidos durante la ocupación japonesa. En el juicio, Yamashita negó estar involucrado directamente en la ocultación del tesoro, aunque las autoridades estadounidenses pronto comenzaron a especular que él podría haber sido responsable de su desaparición. Yamashita fue condenado y ejecutado en 1946. Sin embargo, antes de su captura, durante los últimos días de la guerra, Yamashita y sus tropas habrían escondido el tesoro en diferentes ubicaciones de Filipinas. Fue en ese momento que comenzó a gestarse la leyenda del Tesoro de Yamashita. Después de la muerte de Yamashita, numerosos relatos
surgieron acerca de los soldados japoneses, que habrían hablado de la existencia del tesoro en sus últimos días de vida, aunque muchos de estos relatos no podían verificarse. La curiosidad sobre el tesoro creció rápidamente, y el rumor de que grandes cantidades de oro, joyas y artefactos valiosos habían sido enterrados en las montañas y bosques de Filipinas se extendió. No pasó mucho tiempo antes de que cazadores de tesoros de todo el mundo comenzaran a llegar a Filipinas, ansiosos por descubrir la ubicación de la riqueza perdida. Durante las décadas siguientes, decenas de expediciones fueron organizadas con la esperanza de encontrar el famoso tesoro, pero todas ellas resultaron infructuosas. El interés por el tesoro de Yamashita no disminuyó con el paso de los años. A medida que la leyenda crecía, también lo hacía la cantidad de personas que afirmaban haber encontrado pistas sobre la ubicación del tesoro. Sin embargo, los esfuerzos para desenterrar el botín se enfrentaron a numerosos obstáculos. Las selvas de Filipinas, con su terreno accidentado y denso, y la falta de tecnología avanzada en las primeras expediciones, dificultaron enormemente la tarea de encontrar el tesoro. En 1971, un hombre llamado Rogelio Roxas, un cerrajero filipino, afirmó haber encontrado una parte del tesoro de Yamashita en la región montañosa de la isla de Luzón. Roxas y su equipo afirmaron haber desenterrado una estatua de Buda de oro llena de joyas, y después de esto, comenzaron a cavar en busca de más tesoros. Sin embargo, después de su descubrimiento, Roxas fue arrestado por las autoridades filipinas, que, según algunos informes, habían confiscado el tesoro. La controversia sobre la veracidad de sus hallazgos persiste hasta el día de hoy, y muchos aún creen que el tesoro fue confiscado por el gobierno filipino o incluso por figuras políticas de alto rango, como el presidente Ferdinand Marcos, quien gobernó Filipinas en la época. La conexión de Marcos con el tesoro de Yamashita es un tema recurrente en las teorías sobre el destino del botín. Se dice que Marcos, durante su régimen, utilizó sus conexiones con figuras del ejército japonés y con los cazadores de tesoros para obtener acceso a partes del tesoro de Yamashita. Algunos especulan que Marcos utilizó el oro y las riquezas del tesoro para financiar su gobierno y sus ambiciones personales. Sin embargo, al igual que con la mayoría de las historias relacionadas con el tesoro, la falta de pruebas concluyentes ha mantenido el misterio intacto. A lo largo de los años, varios cazadores de tesoros han afirmado haber encontrado el tesoro, pero en cada caso, las investigaciones posteriores han revelado que la evidencia era insuficiente o que las supuestas ubicaciones del tesoro eran falsas. Sin embargo, la búsqueda del tesoro de Yamashita sigue siendo un tema popular tanto en Filipinas como a nivel mundial, y la leyenda continúa atrayendo a aventureros, arqueólogos y especuladores. Hoy en día, el tesoro de Yamashita sigue siendo uno de los misterios más grandes de la historia de la Segunda Guerra Mundial. A pesar de los numerosos intentos de encontrarlo, no ha surgido ninguna evidencia definitiva que confirme su existencia. La mayoría de los arqueólogos y expertos en historia coinciden en que, aunque la existencia del tesoro es plausible, el hecho de que no haya sido encontrado a lo largo de tantas décadas sugiere que, si alguna vez existió, probablemente haya sido desviado o distribuido antes de que pudiera ser descubierto. La historia del tesoro de Yamashita refleja la fascinación humana por los objetos perdidos y la riqueza oculta. Las leyendas de tesoros escondidos, de riquezas que se escapan a nuestra comprensión, siguen siendo una parte intrínseca de la cultura popular. El tesoro de Yamashita, ya sea real o producto de la leyenda, ha perdurado como un símbolo del poder, la avaricia y el misterio de la guerra. Y mientras siga existiendo la posibilidad de que una pequeña parte de esa riqueza aún repose bajo las tierras de Filipinas, la búsqueda del tesoro continuará, alimentando tanto la imaginación como la avaricia de quienes siguen tras su pista. El misterio que rodea al tesoro de Yamashita
es un testamento de la guerra, la codicia y la naturaleza humana. A medida que nuevas generaciones de buscadores de tesoros continúan su búsqueda, uno se pregunta si alguna vez se desvelará el último gran secreto de la Segunda Guerra Mundial. Por ahora, el tesoro de Yamashita sigue siendo uno de los mayores enigmas no resueltos de la historia, la piedra Soseki, o piedra mortal. En el corazón de la mitología japonesa se encuentra un enigma antiguo que ha fascinado tanto a creyentes como a estudiosos durante siglos, la piedra Soseki, también conocida como la piedra mortal. Esta piedra no solo está asociada con un objeto físico, sino con un espíritu ancestral que ha marcado una de las leyendas más oscuras y misteriosas de Japón. La piedra se encuentra vinculada a Tamamo no Mae, una mujer de increíble belleza y astucia que, según la tradición, ocultaba una naturaleza sobrenatural. Se decía que Tamamo no Mae era en realidad un zorro de 9 colas disfrazado, un ser mitológico capaz de engañar a los más poderosos, y cuya historia no solo envolvía engaños y traiciones, sino también la creación de una de las figuras más temidas en el folclore japonés. La leyenda de Tamamo no Mae comienza en la corte del emperador Toba, quien gobernaba Japón en el siglo XII. Se cuenta que Tamamo no Mae era una mujer extraordinariamente hermosa, que conquistó rápidamente el corazón del emperador. Gracias a su inteligencia y habilidades, logró ganarse la confianza del monarca y, con el tiempo, se convirtió en una de sus consortes más cercanas. Sin embargo, detrás de su apariencia de cortesana perfecta, Tamamo no Mae ocultaba un secreto oscuro. Era, en realidad, un zorro de 9 colas, una de las criaturas más poderosas y astutas en la mitología japonesa. Los zorros de 9 colas, o Kyubi no Kitsune, son conocidos por sus habilidades mágicas y por su capacidad de cambiar de forma, engañando a los humanos con su apariencia encantadora y su naturaleza peligrosa. La verdadera naturaleza de Tamamo no Mae fue finalmente descubierta por un sabio astuto que sospechaba de su comportamiento extraño. Según algunas versiones de la leyenda, el sabio había notado que la consorte del emperador tenía una extraña incapacidad para caminar de manera natural y siempre se mantenía en una postura perfecta. Tras investigar más a fondo, descubrió que, al no poder soportar su forma humana en su totalidad, Tamamo no Mae se transformaba en un zorro durante las noches y tenía una cola que se ocultaba cuidadosamente. Cuando el emperador, al enterarse de este engaño, le ordenó que se quitara su disfraz, Tamamo no Mae se transformó en un zorro de 9 colas en su presencia. Sin embargo, antes de ser capturada, ella huyó hacia las montañas y fue abatida por las autoridades. Se cree que Tamamo no Mae, antes de su muerte, maldijo al emperador Toba por haberla desenmascarado, y su venganza se materializó en forma de una piedra, la piedra Soseki, un objeto cargado con la energía de su espíritu vengativo. Según la mitología, la piedra no solo representaba su poder, sino también el veneno que emanaba de su esencia de zorro, un veneno mortal capaz de acabar con cualquier ser vivo que se acercara demasiado. La piedra se convirtió en un símbolo de la maldición de Tamamo no Mae, y se creía que su presencia era un presagio de muerte y sufrimiento para todos aquellos que osaran desafiarla. La piedra Soseki, ubicada en algún lugar apartado de Japón, llegó a ser considerada no solo un objeto físico, sino una puerta de entrada al reino espiritual de Tamamo no Mae. Se decía que la piedra emitía vapores venenosos, un gas mortal que podía matar a cualquier ser vivo que lo inhalara. Este veneno era considerado una manifestación del poder sobrenatural de la mujer zorro, y se decía que el aire alrededor de la piedra se volvía irrespirable. Sin embargo, al mismo tiempo, la piedra era venerada como un objeto de gran poder espiritual, un recordatorio constante del alcance del engaño de Tamamo no Mae y su conexión con el mundo de lo sobrenatural.
El mito de la piedra Soseki se mantuvo vivo a lo largo de los siglos, con varias historias que hablaban de su capacidad para maldecir a aquellos que se acercaban a ella. A lo largo de la historia japonesa, la piedra fue asociada con diversas tragedias y muertes inexplicables, reforzando su estatus como un objeto maldito y temido. La idea de que el veneno de la piedra podía liberarse y matar a quien se acercara a ella alimentó muchas leyendas locales, convirtiéndola en un símbolo de peligro inminente. Sin embargo, en 2022, un hecho inesperado ocurrió. La piedra Soseki se fracturó en dos partes. Este evento, lejos de ser un simple fenómeno natural, desató una nueva ola de temores y especulaciones entre los habitantes locales y los estudiosos de la mitología japonesa. Los expertos comenzaron a temer que la fractura de la piedra pudiera significar la liberación del espíritu de Tamamo no Mae, cuyo poder había estado contenido en el objeto durante siglos. La fractura de la piedra fue vista por algunos como un signo de que el espíritu de la consorte zorro había regresado para vengarse de nuevo, y la maldición que había lanzado sobre el emperador Toba y sobre Japón podría haber vuelto a cobrar fuerza. La fractura de la piedra Soseki en 2022 sorprendió a muchos, ya que el objeto había sido conocido durante siglos como uno de los artefactos más temidos y venerados de Japón. Algunos expertos en geología sugirieron que la fractura era simplemente el resultado del desgaste natural de la piedra, debido a las condiciones climáticas extremas y el paso del tiempo. Sin embargo, la coincidencia de este evento con las leyendas que rodean a la piedra llevó a muchos a cuestionar si se trataba de un fenómeno puramente natural o si algo más estaba ocurriendo. Los estudios geológicos realizados en la piedra, después de la fractura, indicaron que la ruptura podría haber sido causada por la expansión de agua atrapada en su interior, lo que provocó una presión interna que finalmente llevó a la piedra a fracturarse. Sin embargo, este análisis técnico no fue suficiente para calmar los temores de quienes aún creían en el poder espiritual de la piedra. Algunos argumentaron que la fractura era una señal de que el espíritu de Tamamo no Mae estaba despertando y que los antiguos poderes del zorro de 9 colas estaban regresando al mundo físico. A medida que se extendieron los rumores sobre la fractura, más personas comenzaron a acercarse a la piedra en busca de respuestas. Algunos intentaron estudiar la piedra, mientras que otros buscaron formas de contener el poder liberado por la fractura. Los rituales y ceremonias espirituales comenzaron a llevarse a cabo en la región, con la esperanza de apaciguar el espíritu de Tamamo no Mae y evitar que su maldición se desatara una vez más. La historia de la piedra Soseki y su relación con Tamamo no Mae sigue siendo un tema fascinante en la cultura japonesa. A lo largo de los años, la leyenda de la piedra ha sido adaptada y reinterpretada en numerosas ocasiones, desde el cine hasta la literatura y los videojuegos. La figura del zorro de 9 colas, o kitsune, es un elemento central de muchas historias japonesas, y la piedra Soseki se ha convertido en un símbolo de las consecuencias del engaño y la venganza en la tradición popular. En la literatura japonesa contemporánea, la piedra y la figura de Tamamo no Mae siguen siendo fuentes de inspiración para relatos que exploran temas de poder, maldición y la lucha entre el bien y el mal. La leyenda de la piedra mortal ha perdurado a lo largo de los siglos, manteniéndose relevante en un mundo que, aunque cambió, aún conserva el interés por los mitos y las historias que conectan el pasado con el presente. La fractura de la piedra Soseki, en 2022, lejos de ser un evento aislado, ha revitalizado la fascinación por este antiguo enigma. La piedra Soseki sigue siendo un símbolo del poder oculto en la naturaleza y de las leyendas que aún se aferran a la cultura japonesa.
Mientras algunos estudiosos insisten en que el desgaste natural fue la causa de la fractura, otros siguen convencidos de que la piedra sigue siendo un vínculo con el mundo espiritual y que su poder no debe ser subestimado. Así, la piedra Soseki sigue siendo un misterio por resolver, un objeto que, aunque se haya fracturado, continúa proyectando su sombra sobre la cultura japonesa y sobre la historia de Tamamo no Mae, la mujer zorro que, con su astucia y belleza, logró engañar a uno de los hombres más poderosos de Japón. La leyenda de la piedra mortal no está muerta, y su fractura ha traído consigo nuevas preguntas, pero también ha asegurado que la historia de Tamamo no Mae y su venganza permanezca viva en la memoria colectiva. Y hasta aquí llegamos en nuestro viaje por los misterios más fascinantes de la historia, desde el tesoro perdido de Alariko hasta la piedra Soseki y el enigma del tesoro de Yamashita. Historias que nos recuerdan que el pasado guarda secretos que aún hoy nos siguen sorprendiendo. Si te ha gustado este video y quieres seguir explorando leyendas, enigmas y secretos del mundo, suscríbete al canal, activa la campanita y déjanos tu comentario contándonos cuál de estas historias te fascinó más. Nos vemos en la próxima aventura.